Ok, pues actividad número 10.9-2, referente al curso de instrumentación 2, eh, que se trata básicamente el tema es análisis en unidad en estado estable. La idea de la actividad es dar solución al siguiente circuito, donde se nos plantean las incógnitas: una corriente IS, que vendría siendo la corriente total del circuito, una corriente IC, corriente del capacitor, la corriente IL, corriente del inductor, y una corriente referente a esta resistencia. Bien, bueno, pues aquí nos están dando la fuente de voltaje, que nos está diciendo son 100 volts, 0 grados, y nos están dando los siguientes elementos con sus respectivos valores. Bien, los fundamentos teóricos no se van a tratar en este video. Este video solamente tiene como finalidad resolver el problema. Así que daremos por hecho de lo que estoy haciendo es válido, es cierto. Bien. Con una frecuencia de 1000 radianes por segundo. Ok. Bien. Bueno, en primera instancia podemos ver que el circuito RLC puede ser un tanto complicado de tratarse directamente, pero tomando en cuenta una propiedad, creo que es la impedancia, o representado como número Z, nos permite trasladar el dominio en el que estamos trabajando a otro que sería el dominio de plano complejo, y nos facilitará de hecho trabajar con ellos. Ok, pues las impedancias, por ejemplo, las impedancias para las resistencias se definen como la misma resistencia, es igual a R. Las impedancias para los elementos capacitores tenemos que es 1 entre I, número imaginario, por la frecuencia, por el valor de la capacitancia. Para los inductores tenemos que es I omega L, valor de inductancia. Y bueno, en nuestro caso tenemos algo sencillo, porque tendríamos para la primera impedancia valor de 150, para la segunda impedancia, en caso de resistencias, ¿no?, 250, y pues para este tendríamos lo siguiente: tendríamos ZC igual a 1 entre I por 1000 por 80 a la menos 3. Creo que es 80 a la menos 6. Pues ese es un valor de 12.5 entre I, que es exactamente equivalente a menos 12.5 I. Ok. Para este caso, pues es sencillo, porque sería 80 a la menos 3 por 10.000, serían 800 I. Y bueno, ¿de qué nos sirve esto? Pues básicamente nos permite replantear, reescribir pues el circuito de una manera más sencilla, representándolo de tal modo que lo único que nos quede por trabajar sea con las puras impedancias, así como en los otros elementos, o bueno, como en los otros circuitos que hemos trabajado con resistencias equivalentes y todo esto, pues aquí también se va a poder plantear. Pero de momento voy a redibujar el circuito con puras impedancias, así que voy a cortar el video de momento y regreso rápido. Y aquí está, bueno, pues la corriente IS, y aquí está repartida, pues por ejemplo, las otras corrientes que teníamos, la IC, la IL y la IR. Pero nos será más sencillo de momento trabajar con, pues, los elementos más reducidos. Bueno, aquí por ejemplo, lo que podemos hacer es sacar una impedancia equivalente. Las impedancias siguen la misma
la misma regla de las resistencias. O sea, para sacar la impedancia aquí sería la suma de los inversos. Tendríamos lo siguiente: entre menos 12.5 y más 1 entre 800 y más 1 entre 250, que es pura, pues, álgebra de números complejos, lo cual pues es un trabajo realmente largo, un trabajo un poquito tedioso, pero los cálculos yo los hice previamente. Solamente es cuestión por ejemplo, de ir reduciendo esta fracción y al final te va a quedar un número pues algo raro, pero como se aplican los números complejos multiplicando por el conjugado en el denominador, y ya te va a quedar te va a quedar un número distinto, equivalente, y eso es para simplicidad. Pero al final nos queda que la equivalencia entre todo esto, voy a poner z equivalente 4, nos va a quedar 64 entre 99.481 y, bueno, tampoco poner después 1.260.000 entre, no, pues lo mismo que esto, 999.481. Pero podemos sacar de una vez, quitar la fracción entre algunos decimales. De vez en cuando es más cómodo o incómodo, dependiendo del caso, trabajar con fracciones. En este caso voy a reducirlo. Ok, que sería lo equivalente a esto: 0.6433, lo voy a dejar así, más, no, menos es lo mismo, pues sería equivalente a esto: 12.665, y lo voy a cortar y bueno, pues esto sería la impedancia equivalente para este caso. Pero pues estamos trabajando con números complejos. Esta impedancia, de hecho, podemos tomarla también como, pues, diferencia, no, digo, sumarla y tener una impedancia equivalente total. O bien podríamos recordar la segunda definición de impedancia: V entre I. Entonces, si le sumamos esto a esto, nos da que, pues, la pura parte real, de hecho. Ok, ¿y de qué nos sirve esto? Pues ahora voy a redibujar el circuito. Porque ahora lo que tenemos es una sola impedancia, una impedancia equivalente total. Tenemos la fuente de voltaje, esta es la IS, estos son los 100, y pues los nodos están sometidos a la misma diferencia de potencial porque están en paralelo. Esto sería 150.64, 64, ok. A ver, pues, 33 menos 12.665 y entonces, si de aquí despejamos cuánto va la corriente total y ese, pues tendríamos lo siguiente: V, bueno, de la definición de impedancia, V entre I, nos queda que I es igual a V entre todo este chorro. Entonces, IS sería definida por lo siguiente: por 100 entre 150.6433 menos 12.665 y
Y esto nos da el siguiente valor. Nos da el siguiente valor, que sería 0.65916 más 0.0554 y bueno, y ese pues trabajamos con números complejos, entonces el valor original, la corriente, sería la magnitud del pues de todo esto entre 65 96. Pues sí, de hecho nos dice que está 4.80 grados y pues la magnitud de esta corriente sería la siguiente. Permítanme, la estoy calculando. 0.0541 raíz de esto, 0.6614. Pues esta es una de las respuestas que estábamos buscando. Aquí está. Bien. Esto, pues de hecho nos va a beneficiar. Nos va a hacer el trabajo más sencillo porque ya que tenemos la corriente que pasa por aquí, nuestra impedancia equivalente que está por aquí, es cierto, ¿no? Se va a repartir la corriente entre estos elementos, pero ¿qué sabemos? Sabemos que la equivalente con esta tiene la misma corriente, puesto que están en serie. Entonces podemos calcular la diferencia de potencial que hay aquí utilizando la definición de impedancia, porque tenemos cuánto vale la impedancia y tenemos cuánto vale la corriente. Ya la hemos calculado. Entonces, si hacemos eso, pues tendríamos que la diferencia de potencial está dada por ZI. Y si multiplicamos, pues en este caso serían 150 por cuánto vale la corriente en su cantidad compleja, 0.65916, serían 98.874 más los 150 por 0.05541 más 8.315 y esa sería la diferencia de potencial para este caso. Y bueno, y si queremos saber ahora la diferencia de potencial referente a los otros nodos, pues sería, de hecho sería la diferencia entre este caso, sería, por ejemplo, 100 menos 98.874, sería aquí 1.126 menos 8.315 y esto es para que cumpla con las leyes de Kirchhoff de voltaje. La suma en un circuito cerrado debe ser igual a cero de los voltajes. Bien, ya que tenemos esto, pues tenemos la diferencia de potencial de este punto. Bien, ¿por qué? Porque ahora solamente nos queda encontrar cuánto valen esas corrientes. Y como volviendo a la definición, Z es igual a VI, pues las corrientes estarían dadas por V entre Z. Y bien, pues para IC, por ejemplo, tendríamos que es esto, 126 menos 8.315 y entre, pues cuánto vale, menos 12.5 y, ¿no? Vamos a ver cuánto nos da eso. Y la IC nos da que vale 0.64, no sé si 664.9, o podemos redondearlo, pero lo voy a dejar así, más 0.09 y nuevamente hay que calcular la magnitud de
pues de este vector en el plano complejo. Y se nos daría que vale 0.67 y el ángulo que forma sería el siguiente: 7.70 a 7.70 grados. Ok, pues vámonos con los siguientes ejemplos. Con los siguientes ejercicios, que serían, no, con los siguientes resultados. Y L pues igual a 1.126 menos 8.315. Y todo esto entre 800 y. Nuevamente, pues sería cuestión de calcularlo. Nos da lo siguiente: menos 0.010 493.875 menos 0.0014 y la magnitud, bueno, en total, y L sería pues menos 0.010 38 al cuadrado más menos 0.0014 al cuadrado. 0.01047 y ese está el ángulo, lo estoy calculando. Está a menos 7.68 grados. O sea, en lugar de estar más o menos inclinado en el plano. Sí. Y pues para el siguiente, IR, sería lo mismo. Entre, pues, ¿cuánto sería? 250. Sí. Entonces, IR nos da un valor de aproximadamente 0.004504 menos 0.0332 y pues, finalmente IR, calculando magnitudes, 0.0045 al cuadrado más 0.0332 al cuadrado, 0.30335 y está a menos 0.0332 entre 0.0045 a menos 82.28 grados. Ups. Y es la respuesta de las incógnitas. Gracias.